Bien, continuando con la clase de ángulos, vamos a comenzar con lo que nos faltaba, ¿no? Complemento y suplemento. A ver, empezamos. Cuando yo hablo de que dos ángulos son complementarios, dos ángulos son complementarios siempre y cuando la suma de ambos sea 90 grados. Por ejemplo, acá tengo el ángulo alfa y tengo el ángulo beta. Si yo digo que ambos ángulos son complementarios, quiere decir que la suma es 90 grados. Entonces por acá escribo alfa más beta igual a 90 grados. Muy bien. Seguimos. Entonces, de acá que puedo decir yo que el complemento del ángulo, por ejemplo, alfa será igual a 90 menos el ángulo alfa. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, acá me dicen complemento de 50 grados. Ah, entonces aplico lo que está acá, ¿no? El complemento de un ángulo es 90 menos el ángulo. Listo. Entonces acá será, en este caso el ángulo vendría a ser 50, ¿no? Entonces digo acá, complemento de 50 será 90 menos 50 grados. ¿Y cuánto es 90 menos 50? 40 grados. Listo. Seguimos. Ahora, por acá, el complemento de 20 vendría a ser 90 grados menos 20 grados. ¿Verdad? Eso será 70 grados. Listo. Yo sé que te puedo decir varios ejemplos y tú ya vas a poder responder, ¿no? A ver, responde, ¿cuánto es el complemento de 10 grados? Muy bien, 80 grados. ¿Cuánto es el complemento de 70 grados? 20 grados, muy bien. Muy bien, seguimos, suplemento. A ver, si yo tengo por acá dos ángulos y si esos dos ángulos son suplementarios, el ángulo alfa y el ángulo beta son suplementarios, entonces yo puedo decir lo siguiente, que alfa más beta es igual a 180 grados, siempre y cuando dos ángulos sean suplementarios. Entonces, ¿qué puedo asegurar yo? Puedo decir que el suplemento del ángulo alfa es igual a 180 menos el ángulo alfa. Listo. A ver, ¿cuánto será el suplemento de 10? Me guío, será 180 menos 10 grados y eso vendría a ser 170 grados. ¿Cuánto será el suplemento de 120? 180 menos 120. Eso vendría a ser 60 grados, ¿verdad? Listo. Ahora, vamos a pasar ahora a resolver algunos problemas del Centro Preuniversitario de la Universidad Federico Villarreal. ¿Ya? A ver, acá están los problemas aplicativos que nos va a ayudar a entender y profundizar más en la teoría que hemos explicado. ¿Ya? A ver, entonces, problema número 1 dice calcular el complemento de la medida de un ángulo si dicho ángulo es igual al suplemento de 160. Entonces, ahí me están pidiendo el complemento de un ángulo, por acá, número 1. A ver, yo no sé cuánto vale ese ángulo, yo no sé cuánto es ese ángulo, así que le vamos a llamar alfa, que el ángulo sea alfa, ¿correcto? Entonces, me dicen calcular el complemento de la medida de un ángulo. Entonces, por acá yo escribiré el complemento de un ángulo. Ese ángulo lo llamé alfa, el complemento de alfa, ¿correcto? Entonces, el complemento de alfa es lo que a mí me están pidiendo encontrar. Pero, ¿qué dato me dan? Me dicen lo siguiente. Si dicho ángulo es igual al suplemento de 160, o sea, este ángulo de acá es igual al suplemento de 160. Muy bien. Alfa vendría a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es suplemento de 160? Suplemento es 180, 180 menos 160. ¿Cuánto es esa diferencia? 20 grados, ¿verdad? Muy bien. Pero a mí no me piden encontrar el ángulo. A mí lo que me piden es encontrar el complemento del ángulo, o sea, el complemento de alfa, pero alfa vale 20. El complemento de 20 vendría a ser 90 grados menos 70 grados. Eso de ahí vendría a ser igual a 20 grados. Perdón, 90 menos 20, ¿no?
Muy bien. Lo hice intencionalmente para ver si estaban atentos. Claro, alfa vale 20. 90 menos 20 sería 70, 70 grados. Listo. Número 2. Número 2. Me dice calcular el suplemento del complemento de 70. Ah, ya me piden el suplemento del complemento del ángulo 70. Listo. A ver, ¿cómo resuelvo esto? Esto siempre empiezo por acá adentro y luego voy hacia afuera. El complemento de 70, ¿cómo se resuelve? 90 menos 70, ¿verdad? 90 menos 70. ¿Y cuánto es 90 menos 70? 20, ¿correcto? 20. Muy bien. Entonces, bajo el suplemento, porque he calculado complemento de 70, que es 20. Suplemento por acá. Suplemento de 20, ¿cuánto es? Sería 180 menos 20. Eso de ahí es 160. Listo. ¿Qué alternativa es? La alternativa C. Número 3. Número 3. ¿Qué me dice la número 3? Me dice, el suplemento del complemento de la medida de un ángulo es igual a 100. Calcular dicha medida. Entonces, yo no conozco el ángulo, así que le voy a decir que el ángulo sea alfa. Me dice, el suplemento del complemento de la medida de un ángulo, o sea, el suplemento del complemento de la medida de un ángulo, que el ángulo vamos a asegurar que sea alfa. ¿Ya? Es igual, eso es igual a 100 grados. Muy bien. Igual que el anterior, empezamos a resolver de esta forma. El complemento de un ángulo, ¿cómo se resuelve? 90 menos ese ángulo, 90 menos alfa. Muy bien, recordar que esto de acá es un ángulo, pero a mí todavía me piden el suplemento de dicho ángulo. Y suplemento se representa como 180 grados menos el ángulo que vendría a ser 90 grados menos alfa. Eso va a ser igual a 100 grados. Listo. El menos ingresa dentro del paréntesis y cambia de signo a todo. 180 menos 90 menos por menos más alfa, eso será igual a 100. Listo. 180 menos 90, 10. Ese 10 positivo pasaría al otro lado a restar. 100 menos 10 vendría a ser alfa. Perdón, acá cuánto sale? 180 menos 90 es 90, ¿verdad? Ese 90 pasa a restar al 100. Sería 100 menos 90, 10, ¿verdad? Listo. A ver, te voy a explicar otra forma más sencilla, ¿ya? Cuando a ti te den esta expresión que tienes acá arriba, para no estar haciendo todo esto, puedes trabajarlo de la siguiente forma, ¿no? Puedes asegurar acá, suplemento, calcule el suplemento de 100. ¿Cuánto es el suplemento de 100? 80, ¿verdad? 80. ¿Y cuánto es el complemento de 80? 10. Ah, entonces el ángulo alfa valdría 10, pues. O sea, es como si tú estarías calculando todo esto de acá en función a 100. ¿Ya? Es otra forma más rápida y más sencilla, ¿no? Número 4. Número 4. ¿Qué te dice? La diferencia entre las medidas de dos ángulos complementarios es igual a 40. Calcular la medida del ángulo mayor. Primero hay que analizar bien. Mira, me dice la diferencia entre las medidas de dos ángulos complementarios. ¿Cómo son los ángulos complementarios? Y yo en un inicio te dije que si dos ángulos son complementarios, ¿qué ocurría? Que la suma de ellos, ¿cuánto debe ser? Muy bien, la suma de ellos debe ser 90. Entonces yo digo que un ángulo sea alfa y el otro ángulo sea beta. Y la suma de esos dos ángulos es 90 grados porque son complementarios. Pero en el problema me dan de dato, me dicen lo siguiente, me dice que la diferencia entre las medidas de dos ángulos complementarios, la diferencia es igual a 40. Entonces esos ángulos, alfa menos beta, esa diferencia es igual a 40. Muy bien, si te das cuenta tengo un sistema de ecuaciones que ustedes ya dominan, ya saben cómo resolver. Una forma más práctica, más rápida. Alfa, el mayor siempre es igual a ¿quién? A la suma entre 2, ¿verdad? 90 más 40 viene a ser 130. 130 entre 2 vendría a ser 65. Listo. Beta, ¿cuánto valdría beta? Reemplazo alfa en cualquiera de las dos ecuaciones y beta voy a encontrar que vale 25. A ti lo que te piden es calcular la medida del ángulo mayor. ¿Quién es mayor? Obviamente 65. Listo, continuamos. Número 5.
Número 5, ¿qué me dice? El complemento de la medida de un ángulo es igual al quíntuplo de la medida del ángulo. Ah, ya, entonces me dice el complemento de la medida de un ángulo. Yo voy a decir que el ángulo nuevamente sea alfa. El complemento de la medida del ángulo alfa es igual al quíntuplo de la medida del ángulo. ¿Qué ángulo es? Alfa. El complemento ya sabemos cómo se trabaja, 90 menos alfa. Eso va a ser igual a 5 alfa. El menos alfa pasa al otro lado a sumar, me quedaría 6 alfa. Acá igual a 90, el 6 pasa a dividir, alfa será igual a 15, ¿verdad? 15. Listo. Encontré el ángulo. Número 6. Número 6. En la número 6 que me piden. Número 6. Calcular la medida de un ángulo sabiendo que esta es igual a un octavo de su suplemento. Ah, ya me dicen. Calcular la medida de un ángulo sabiendo que esta es igual a un octavo de su suplemento. O sea, este ángulo, el ángulo vamos a decir nuevamente que sea alfa, el ángulo alfa es igual a un octavo ¿de quién? De su suplemento, pero el suplemento de quién? Obviamente el ángulo, ¿no? Listo. Resolvemos. Este 8 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Ah? Multiplicar, muy bien. Pasa acá, sería 8 alfa es igual al suplemento de alfa, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto será acá? ¿Cómo resolvemos esta parte de acá? Suplemento de un ángulo alfa vendría a ser 180 menos alfa, ¿verdad? 180 menos alfa. Eso es igual, por acá escribiré 8 alfa, ¿no? 8 alfa. Este menos alfa pasaría al otro lado a sumar, tendría 9 alfa es igual a 180. 180. Entonces, 9 pasa a dividir, alfa vendría a ser igual a 20, ¿verdad? Alfa valdría 20. Encontré el valor del ángulo, Eso era lo que me pedían. Número 7. Con la número 7 finalizamos. La número 7 creo que lo podemos hacer por acá. Número 7. Dice, la diferencia entre el suplemento y el complemento de alfa es igual a 6 alfa. Ah, y entonces ahí me dicen, la diferencia entre el suplemento de alfa con el complemento de alfa es igual a 6 alfa. Entonces, ¿cómo resuelvo el suplemento de alfa? Sería 180 menos alfa. Menos, siempre que hay un menos, abro paréntesis. Complemento de alfa vendría a ser 90 menos alfa. Eso es igual a 6 alfa. Listo, resuelvo. Este menos ingresa y cambia de signo a todo. Entonces acá tendría 180 menos alfa y acá ingresa y cambia de signo a todo. Si acá era positivo, ahora será menos 90. Acá también, ¿no? Menos por menos más alfa. Eso es igual a 6 alfa. Acá se va el menos alfa con el más alfa. 180 menos 90, 90. Eso es igual a 6 alfa. 6 pasa a dividir, 90 entre 6, 15. Eso será igual al valor de alfa. A ver, creo que no se estaba viendo. A ver, ahora sí. Alfa valdría 15, ¿no? Nuevamente, a ver, repito. La diferencia entre el suplemento del ángulo alfa con el complemento del ángulo alfa es igual a 6 alfa. Suplemento del ángulo alfa sería 180 menos alfa y el complemento 90 menos alfa es igual a 6 alfa. El menos ingresa y cambia de signo a todo, ¿verdad? Tendría acá ahora 180 menos alfa y acá sería menos 90 y más alfa igual a 6 alfa, ¿verdad? Se va menos alfa con más alfa, 180 menos 90, 90 igual a 6 alfa. El 6 pasa a dividir y alfa valdría 15. Muy bien, espero que les haya servido, que hayan aprendido, estoy completamente seguro que así fue y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.